Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Mis Facebook tiempistas. Eh, bueno, debido a la emergencia nacional que estamos viviendo, el programa Por Amor a Ti, que se ha estado transmitiendo por la emisora Radio Tiempo 1200 AM, todos los días todos los viernes, perdón, a esta hora, precisamente 9 de la mañana, hora venezolana, no puede transmitirse debido a la cuarentena que no solamente Venezuela y el mundo entero, incluyendo Rusia, México, que han sido países que han estado un poco renuentes a declarar cuarentena de acuerdo a lo que la Organización Mundial de la Salud indica. Pues entonces, ya que el mundo está en emergencia y Venezuela no escapa de ello, es por eso que estoy transmitiendo a través de este medio. Pero dice la escritura que todo nos ayuda a bien. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo general no estaba acostumbrado por fallas en el internet, uh, y otros motivos a transmitir por este medio. Un saludo a los que se están conectando en este momento. La verdad que es una experiencia como la iglesia está ministrando a través de las redes sociales. Así que vamos a comenzar en este su programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Y me disculpan un poco la apariencia, ¿no? Estoy ya como Moisés en esta cuarentena, pues ya conocen la problemática de nuestra nación, muchos de ustedes, que no vamos a aclarar en este medio. Pero les deseo un buen día de cuarentena. Y quiero invitarles a tomarse un cafecito conmigo. Buenos días, para ti un café. Le eché un poco de vainilla y está muy bueno, te recomiendo. Pero vamos a comenzar el programa. Hoy estamos a 27 de abril del año 2020. Y de acuerdo al calendario hebreo, al calendario judío, ayer estuvimos celebrando Rosh Hashanah, que es el inicio de año. El segundo de hoy es 2 de Advid. Y faltan 279 días para que finalice el año. Y esto es importante porque estamos en un nuevo año hebreo, judío, o el año de Aviv o Nisan, donde hay un nuevo comienzo y el mundo tiene un nuevo comienzo. Porque como ministro les puedo decir a todos ustedes que tiempo atrás estábamos hablando sobre las Torres Gemelas, antes y después de las Torres Gemelas, y que el siglo XXI comenzó con las Torres Gemelas, que ocasionó circunstancias que motivaron a un mayor control de la sociedad, a un mayor control de cada individuo. Se tomaron medidas incluso en los aeropuertos. El que ha viajado sabe de lo que conozco, que no existía antes en el siglo pasado. Sí existían normas de seguridad, pero ya esas se acrecentaron después del 9/11. Pues el mundo se apresta más adelante a hablar de antes del coronavirus o de la epidemia o de la peste, como usted lo quiere decir, y después de la epidemia y del coronavirus. Es importante todo lo que estamos viviendo. Y usted me dirá, pastor, pero usted está
vestido con la vino tinto y la gorra de Venezuela. Bueno, soy venezolano, también soy dominicano, a mucho orgullo. No tengo una gorra de dominicana para ponérmela, ni una franela de dominicana, pero soy nacido acá, transmito desde Caracas, Venezuela, cuna del Libertador, como dicen algunos. Pero ¿por qué escogí esta vestimenta? Porque el mundo entero está en juicio. Muchos dicen que no, pastor, esto es obra de Satanás. Independientemente de que haya sido obra de Satanás, o que haya sido un virus fabricado en laboratorio por los chinos o por los americanos, porque se acusan mutuamente, o porque haya sido algo de efecto natural, no importa, Dios tiene conocimiento, Él es omnisciente, Él sabía, y tenemos que entender lo que pasó con Job. Job era justo y sin embargo el Señor le permitió a Satanás que se metiera con Job para probar la fidelidad de Job. Eso es importante. Pero hoy en día estamos en un mundo que está en la ilegalidad. Nosotros vimos antes de esta pandemia cómo hubo acontecimientos tanto en Chile, Ecuador, Colombia, movimientos pro aborto, movimientos pro homosexualidad. El mundo está totalmente en la ilegalidad. Entonces podemos hablar que el mundo está bajo juicio. Y a ti no te va a salvar la vino tinto. No te va a salvar tu insignia de tu nación. Tú desde donde me estés escuchando, en Latinoamérica, mis queridos hermanos, los de Honduras, Costa Rica, México, desde el norte, Canadá, Estados Unidos, desde Europa, España. No es la nacionalidad. Nosotros vimos en Italia cómo los aviones cruzaron los cielos italianos con el color de la bandera italiana. Pero qué importante sería que los gobernantes de Italia se humillaran. Y del mundo. Aquí podemos hablar de Segunda de Crónica. Esto lo dije antes en el último programa que tuve en la radio, mis Facebook tiempistas. Lo dije y es bíblico. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y busquen mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y aquí vemos algo importante, sus pecados. Y esto me toca a mí principalmente, porque cuando yo señalo, nombrando la Biblia, hago así. Es un doble juego para mí y para ti. Yo también tengo que entrar en conciencia. A ver, Pastor Johnny, ¿qué hiciste antes? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles han sido tus pecados? ¿Cuáles han sido tus ataduras? Yo primeramente. Y este color de la vino tinto que representa la sangre de Cristo, que dentro de poco vamos a celebrar el Pesach, o la Semana Santa, como les decía. No es la camiseta vino tinto, es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo la que me va a limpiar. Analiza tu vida. Tú, pastor que me estás escuchando, apóstol, tú, evangelista, que te llenas con el título, que andas, cualquier evento que haces los posteas. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo de todo lo que haces? La iglesia debe reconsiderar
¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Y después que pase esta pandemia, debemos entonces ir y cambiar de actitud y hacer lo que la escritura nos indica, lo que la palabra nos indica, lo que nos habla sobre las bendiciones y las maldiciones en Deuteronomio, algo que el Padre siempre ha estado declarando. ¿Hacia dónde vamos como iglesia? ¿Hacia dónde vamos? Ahora estamos confinados en nuestros hogares. Hay un versículo que se ha puesto de moda, que es Isaías 26:20. Ve a tu aposento, a tu casa, iglesia, y enciérrate. Estoy parafraseando. Hasta que pase mi ira. Podemos recordar ahora, cuando llega Semana Santa, que el pueblo de Israel vivió los 3 primeros juicios, si mal no estoy, junto con los egipcios. Y estoy viendo con dolor lo que el Señor me mostró el día que me enteré de la pandemia en Venezuela, del decreto del presidente, o el anuncio del presidente. 13 de mayo, viernes 13 de mayo, hace 15 días, más o menos, o hace 2 viernes atrás, de que el Señor me revelaba de que muchos cristianos iban a sufrir esta pandemia y otros les tocará. Y me he enterado de casos de hermanos que ya están sufriendo la pandemia, de una hermana en España, que estamos orando por ella, estamos clamando por ella, porque uno debe, y te están indicando, quédate en casa, tú te quedas, yo me quedo, yo me cuido y te cuido, tú te cuidas y me cuidas. Y debemos obedecer a nuestras autoridades, independientemente de que tú digas de que no, porque no nos reunimos en los templos. ¿Qué es lo que tú estás buscando en un templo? Estás buscando la música, el compañerismo. Debemos buscar a Cristo. Debemos buscar. Aquí me están escribiendo, gracias a Dios, pero en este momento estoy transmitiendo por el mismo celular y no puedo leer los mensajes, así que mil disculpen a los hermanos. Pero estamos en emergencia. Estamos en emergencia. Y debemos orar, debemos clamar por todos estos hermanos que están padeciendo, que están dolidos. Aquí me dicen gloria y honra para el mundo. Bueno, hablando sobre los que me están escribiendo en este momento por mensaje de texto, si usted quiere ser agregado al grupo de Por Amor a Ti, porque tenemos un grupo de WhatsApp al Por Amor a Ti, usted puede agregarse a este número de teléfono 0426-401-3714. Y usted me manda un mensaje también. Recuerden que si es internacional es más 58 426 401 3714 y podrá ser agregado al WhatsApp. Y les estaba diciendo entonces que estamos viviendo un momento terrible, un momento en el cual la iglesia tenemos que repensar
que es lo que hemos estado haciendo, porque lo que les puedo decir es que vienen tiempos de avivamiento, pero siempre será un remanente. No es el mundo entero. El mundo entero está bajo una ilegalidad y tu responsabilidad es ir y predicar este evangelio. Por ahí también nos estaban comentando de que no digas coronavirus, porque el único que tiene corona es el eterno, es Jesús, es Yahshua, como tú le quieras decir. Hay discusiones sobre la parte lingüística. Digo Yahshua, que es Jesús, nuestro amado Jesús, es el que reina y tiene corona. Pero quería comentarte entonces que sí, Él es el único que tiene corona, pero hemos entrado a juicio. Y así como se nos ordenan quedarnos en casas en Isaías 26:20, también se nos dice que, bueno, el Eterno, ¿a quién nosotros buscamos? Hemos buscado a otros dioses, hemos buscado a otras deidades, hemos creído en cosas que la Escritura nos prohíbe, ¿ya? Entonces, es como el que el Eterno nos ha dicho, bueno, ustedes quieren una corona. Yo les voy a dar una corona. Y a Él se van a sujetar. Y vemos como toda la iglesia mundial se cerró. Incluso la mía, yo lo digo. Y nos está diciendo, ahora enciérrate, búscame. Pero al mundo entero le ha dicho, querían una corona, querían un rey, ahí está el coronavirus, el que tiene corona, que los va a doblegar, que los va a sujetar. Es un tema y es un momento para analizar, para vivir, para entrar en meditación. Meditación en el sentido no meditación nueva era ni nada de estas cosas, sino meditar en la palabra, escudriñar la escritura, escudriñar la escritura. Fíjense que la historia, ella celebra hoy acontecimientos importantes para nuestra historia como iglesia, así como esta cuarentena mundial se escribirá en la historia y en la historia de la iglesia, escribiendo el libro de los Hechos. Para hoy, pero del 196 antes de Cristo, en Egipto asciende al trono el faraón Ptolomeo V. Y para 1572 en España la Inquisición encarcela a Fray Luis de León, bajo la acusación de sostener que la Biblia, la Vulgata, contenía errores de traducción. La iglesia, la mal llamada iglesia, la iglesia apóstata, la iglesia equivocada, ha cometido siempre errores. Y quiero decirte a ti que la iglesia no es la que se reúnen en templos que se caen, en templos de cemento. La iglesia eres tú que me estás viendo y soy yo. Hay una iglesia espiritual que en este momento está orando. Y hablando de la oración, a nosotros, ya entrando en tema, nos habla de orar sin cesar. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:17. Y a mí me sorprende mucho de que ahora están por los grupos de WhatsApp y están en todos los grupos. Están orando. No es que está mal, pero vamos a ver cuál es la intención. La intención es el miedo. La intención es promocionar un grupo o una persona que tiene un ministerio. El anotarse en grupo es promocionar tu iglesia, tu congregación física. O es un mandato
que nos habla de la oración, orar sin cesar, primera de Tesalonicenses 5:17. Es importante que tú te definas. De que, ¿qué significa orar sin cesar? Nos dice que es algo continuo, no es algo de que a ti te convoquen, es algo que debe nacer en tu corazón como un anhelo de tu espíritu, de tu alma, para orar. Y cuando vemos el contexto de Primera de Tesalonicense, vemos que Pablo está en Tesalónica por causa de su fe. Y Pablo estaba preocupado por la iglesia. Es una iglesia joven. Pablo quería mostrarle su amor, pero habían tiempos difíciles en los tiempos de la iglesia de Tesalónica. Y él quería recordarles que a pesar de las dificultades, debíamos orar sin cesar. Porque hay un Dios que siempre nos está escuchando. Y es que en el caso de Venezuela y en el de muchos países, no necesariamente teníamos que en este momento clamar y orar, sino constantemente, siempre debe ser nuestra práctica el ayuno y la oración. Este era un llamado o es un llamado que lo dice y nos lo da como ejemplo el propio Jesucristo. El propio Jesús nos llamaba a la oración y nos decía que no debemos dejar porque tenemos un enemigo que anda rondando. Eso le decía Jesús a los apóstoles. Eso le decía Jesús a los apóstoles. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, en el huerto de los olivos, cena, y él sabía cuál era su destino, que se tenía que entregar por ti y por mí, para derramar su sangre. Él lo sabía. Y le decía a los apóstoles que deberían orar sin cesar, porque no sabíamos en qué momento el enemigo o Satanás iba a estar con nosotros. Veamos otro ejemplo. En la carta a los Efesios, Pablo acentúa las doctrinas fundamentales y anima a los creyentes a orar. Efesios 6:18. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es el momento en que también debemos sin cesar por todos los santos, por la iglesia. Pero no porque te llamen, sino porque tú mismo, siendo parte del cuerpo de Cristo, tú vas a clamar, tú vas a orar, tú vas a pedir por tu hermano que está en Filipinas, por tu hermano que está en Rusia, por tu hermano que está en la otra esquina, en la otra iglesia local que no es tu iglesia, en la otra iglesia que está en otra provincia, estado o departamento, según como le llamen en tu país. Ahí debemos clamar por todos estos hermanos. Pablo nos exhorta también
en Colosenses 4:2, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. No quejándonos, sino aceptando su voluntad. Sabemos que Dios nos provee en todo sentido. Fíjense lo que dice el autor Charles Spurgeon. Él dijo una vez, una vida sin oración es una vida sin Cristo. Si tú como creyente, como cristiano, no estás orando, entonces debemos preguntarnos qué es lo que hay en tu vida. ¿Qué es lo que hay en tu corazón que no te motiva a orar? Como ya habíamos dicho, nuestro mayor modelo es Jesús. Nuestro mayor modelo es Jesús. Y Jesús nos indica de que debemos clamar y orar en cada momento. Momentos difíciles. Pero aquí hay una oportunidad de cambio, una actitud de avanzar hacia los tiempos finales, a lo que somos como iglesia. Porque sí, es trillado, tú no lo crees, sobre todo los jóvenes, pero para los que ya pasamos de los 60 años, sabemos, porque vimos la iglesia del siglo XX, ¿qué tal? Nosotros vimos la iglesia del siglo XX, nosotros vimos la iglesia que cambió, que formó un movimiento de la palabra de fe, de los métodos psicológicos, de la iglesia psicológica, de la iglesia de la prosperidad. Yo te pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde están todos estos ministros o pastores que declararon un año 2020 lleno de prosperidad? Escuché a un conocido decir que el 2020 iba a ser el año donde todo aquello que el 2019 no te trajo, te iba a traer, que iba a ser el año de la cosecha, que iba a ser el año de la prosperidad, que iba a ser el año donde Dios iba a retribuirte a ti todo lo que tú habías sembrado, entre comillas, en el 2019. Pero hay muchos que a lo mejor deseamos que regrese ese 2019, porque este 2020 se va a ir completo bajo esta crisis y después la crisis económica, porque el mundo está bajo juicio y el mundo está bajo un cambio. Es lo que el Padre, el Eterno, me muestra a mí. Y donde dice, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Eso nos dice la Escritura. Así que, mis queridos hermanos, yo te llamo a ti, te insto a cambiar. Te insto a ver por qué tú ibas al templo, cuál era tu motivación. Es que esta no es una oportunidad para tú quedarte en casa. Esta no es una oportunidad para tú en casa hacerte un autoexamen, analizarte y empezar a orar y empezar a clamar y empezar a ayunar y empezar a leer la Escritura y empezar a leer aquel libro que siempre dijiste que ibas a leer y no habías leído. De hacer algo estratégico y decir, voy a hacer una nueva estrategia
pero en Cristo. Voy a cambiar. Suena difícil, pero vamos a cambiar, porque este es un llamado a toda la iglesia a cambiar, un llamado a llamar al que se está perdiendo. Y debes como iglesia prepararte. Debes prepararte porque muchos que en este momento están sufriendo en Europa, en la China, en todos los países, muchos van a reconocer que hay un Dios. Muchos van a reconocer que hay un Dios. Y van a buscar a ese Dios. Así que prepara tu iglesia. Y todas esas estructuras, todos esos paradigmas que la iglesia ha tenido hasta el día de hoy, de prosperidad, de apóstoles, de una idolatría, mal usado el nombre apóstol, porque idolatraban más al apóstol, temían más al apóstol que a Dios. Yo recuerdo, pastora, ¿cómo están, pastor? No me digas pastora, soy apóstol, la apóstol o el apóstol. Aquellos movimientos que en vez de buscar a Cristo, empiezan a buscar la política. ¿Cuál es la motivación? Si la Escritura me dice a mí que el mundo va a ir de mal en peor, que el mundo está como Sodoma y Gomorra y que es necesario que esté así, porque si no, Cristo no viene. Porque Cristo va a venir cuando el mundo esté como Sodoma y Gomorra. Pero antes de eso te está llamando. Antes de eso viene un avivamiento. Antes de eso te está diciendo a ti. Tú no sabes si eres parte de los 144,000 sellados. Tú no sabes si eres Efraín, si eres Israel. Porque hablamos del Apocalipsis, de los tiempos finales. Pero resulta que Apocalipsis, y esto es una revelación que te voy a dar. Apocalipsis. Primeramente hay muchas interpretaciones doctrinales. Hay muchas interpretaciones del Apocalipsis. Pero resulta que nosotros tenemos 2000 años de historia, desde que Jesús murió y resucitó, que vamos a celebrar ahora en estos días de abril, el Peshat o la Semana Santa. Y a mí me hablan de tribulación, que cuando la iglesia pase por la tribulación, y yo te pregunto a ti, ¿y es que acaso lo que vivió la iglesia con la Inquisición, lo que vivió la iglesia con la persecución del Imperio Romano en el Coliseo y los cristianos muertos por los leones, lo que ha vivido la iglesia en China, en la India, en Chiapas, en México, lo que ha vivido la iglesia con ISIS, las persecuciones en los países libres a través de impuestos, a través de reglamentos, de leyes? Es que eso no es tribulación. Lo que estamos viviendo hoy en día no es tribulación. Yo te pregunto, hazte un análisis. ¿Cuántos hermanos han muerto? Han sido sacrificados, muertos, sobre todo la cantidad de hermanos perseguidos por la Inquisición. Cuando en muchos países se te prohíbe leer la Escritura, es que para ellos eso no es una persecución. Es que para ellos eso no es tribulación. Es tribulación. Entonces, lo que el Eterno me ha revelado es que nosotros estamos viviendo el Apocalipsis y los tiempos finales desde que Jesús muere y resucita. Desde ahí comienza a cumplirse el Apocalipsis. Entonces no sabemos exactamente en qué etapa del Apocalipsis estamos. ¿Cuántas copas, cuántos truenos, cuántos sellos se han cumplido? Pero lo que sí sabemos como iglesia es que estamos esperando la última trompeta.
Y eso quiere decir que el arrebatamiento está cerca. No importa la posición doctrinal, pre-tribulación, post-tribulación, después de la tribulación. Yo personalmente creo en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a poner sus pies en el monte de los olivos. Y cuando Él llame a su iglesia y vayamos con Él a reinar en Jerusalén. Porque eso es lo que nos dice Mateo 24 y nos dice la Escritura. Eso es lo importante. Nosotros ya estamos viviendo Apocalipsis. Y no te has dado cuenta. No, que estos son principios de dolores. Dime tú y dile a los que vivieron la Inquisición si para ellos eso era principio de dolores o final de dolores. O dime tú, analiza, ¿eso era principio de dolores o no era? ¿Cómo tú me dices que esto es principio de dolores? Si el mundo tiene 2000 años de dolores. ¿O qué pasó con la pandemia de 1918 en toda Europa y América? Más de 80,000 personas murieron en Venezuela con la pandemia. Con la peste española. Qué casualidad. Peste española, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora los españoles están sufriendo una nueva peste donde están muriendo en cantidad igual que Italia, igual que Europa. Pero el mundo no se arrepintió en esa oportunidad. Pero ¿eso era principio de dolores o era final de dolores? ¿O no eran dolores, según tú? O según la interpretación que algunos le dan a la Escritura. Analicemos un poco, pidamos sabiduría al Eterno. Pidamos sabiduría al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Ahora que se divide en la iglesia, que este es el nombre, que no es el nombre, que sí es el nombre. Que debes hablar en este idioma, que debes hablar en otro idioma. Yo te digo, yo hablo en castellano, hablo en español, yo nací. Esa fue la lengua santa también, la lengua que Dios permitió. Porque si vamos a hablar de lengua santa, vamos a hablar de las lenguas espirituales cuando hablas en lengua. Esa sí es lengua santa. Lo demás nosotros los hombres lo hacemos impuro, inmundo, labios inmundos, labios inmundos, labios inmundos. Tú puedes decir groserías y vulgaridades en hebreo, en italiano, en castellano, en ruso. Debemos tener unos labios puros. Labios de bendición, no de maldición. No de maldición. No de maldición. No de maldición. Así que mis queridos hermanos, tengamos fe y tengamos confianza de que esto va a pasar, pero que tú debes pasar por esto, así como Noé pasó con el diluvio. Cambiado, que salgas del arca, que salgas de tu casa cuando todo pase, con un corazón renovado, con un corazón cambiado, con un corazón que diga: voy a cumplir la voluntad del Eterno, voy a decirle al pecado no, no más. Pecado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, te rechazo en mi vida. Señor, acepto al Espíritu Santo en mi vida para que Él mueva mi vida, para que Él saque toda la basura, para que Él saque mi basura y para que saque tu basura. Cambiemos
porque tiempos difíciles vienen, hermanos, vienen difíciles tiempos, y el que no es hermano va a ser quitado, porque el mundo que viene es para valientes. El mundo que viene es de transformación, viene un nuevo orden mundial. Dios lo sabe, sí, Dios lo sabe y te está llamando en este momento. Te está llamando a un cambio. Te estás diciendo, yo te amo, pero cambia. Yo soy un Dios de amor, pero que también emito un juicio. Soy un Dios de amor, pero emito un juicio. Bueno, hermanos, estamos ya por despedir la transmisión. Shalom. Shalom, shalom, con lo que significa shalom. Shalom significa salvación, significa paz para ti. Shalom. Shalom a mis hermanos de Dominicana. Shalom a mis hermanos de México, de Chile, de Ecuador, de toda Latinoamérica, de Cuba, de Rusia, de España, de Italia, de China. Shalom, salvación. Shalom es salvación. Paz es medicina. Eso significa shalom en hebreo. Shalom a mis hermanos de Israel. Shalom a Israel. Vivamos en santidad. Un llamado a todos mis, porque en Israel también hay gentiles. Serán israelíes de sangre, pero son gentiles en comportamiento, son impíos en comportamiento. La capital mundial del pecado. También se le llama Babilonia en algunas partes de las escrituras. Israel también está en juicio. El mundo está en juicio. Vamos a cambiar. Y como les digo, eso está primeramente en mí. Te habló el pastor, el apóstol Johnny Quintero. Pero no importa lo que hay antes, porque lo toman como un título. Eso no es un título, eso es un llamado, un ministerio a ejercer al mundo entero. Hay un proceso de crecimiento en cada uno de nosotros. Espero que este mensaje te llegue y te llegue para edificación, mis queridos hermanos. En el primer programa de pandemia de Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, para que empecemos a buscar al Eterno, a Jehová. ¿De dónde usted toma a Jehová, pastor? Bueno, creo mucho en los eruditos lingüísticos judíos de los Cohen, como Nehemías Gordon, en este programa de Michael Root. Te recomiendo que los veas. La serie, su nombre. Pero si usted quiere, le decimos a dónde. Porque el nombre de Dios es salvación. Salvación. Y el nombre de Jesús es salvación. Por eso es que es uno solo. Es un Dios. Un Dios de salvación. Así que, mi querido hermano, shalom. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes a esta misma hora. Te amo en el amor de Yeshua, de Cristo, de Jesús, de Él, que si no es por Él, ni tú ni yo estuviéramos vivos. Shalom. Dios te bendiga.